Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Les agradezco por su presencia. Vamos a desarrollar el tema apendicitis aguda en gestantes. Este es un mensaje dado por el padre de la medicina Hipócrates, donde hace alusión a la importancia que tiene el desarrollo de una enfermedad aguda durante el embarazo. En 1901, este autor del tratado más conocido que tenemos de obstetricia, Williams, identifica este mensaje y lo coloca en la primera edición de su tratado de obstetricia, haciendo alusión al hecho de que en una gestante era una situación bastante preocupante el tener un problema agudo, especialmente un abdomen de tipo agudo, como sucede en el caso de la apendicitis, por las implicancias que puede tener tanto en la salud de la mujer como del feto. La apendicitis aguda es una enfermedad relativamente frecuente, con incidencia bastante relevante, que se presenta en todos los países del mundo, y en el cuadro podemos observar la incidencia en diferentes países. Por ejemplo, tenemos en Taiwán 1 en 181, en Suiza 1 en 776, en Chile, un país cercano, 1 a 1028, en Brasil 1 a 2500 y en México en 1 a 8770 casos. Se puede observar también en otros países. Este cuadro de acá muestra la incidencia de los casos de apendicitis en relación a los trimestres del embarazo. Se ha observado, como comentario relevante con respecto a este cuadro, que el tercer trimestre es un trimestre en el cual los casos disminuyen para volver a aumentar luego del parto en el puerperio. Es decir, el primer y segundo trimestre tienen una incidencia moderada, el tercer trimestre cae la incidencia y vuelve a exacerbarse en el posparto inmediato, en el puerperio. Este cuadro muestra algo parecido. Se puede observar ahí con esas líneas entrecortadas los casos de apendicitis complicada, en este caso perforada. Y se puede observar que estos casos de apendicitis perforada suceden más en el primer y segundo trimestre, tienen un decalaje en el tercer trimestre y vuelven a incrementarse en el posparto, es decir, en el puerperio. Dentro de los factores de riesgo que se han asociado al desarrollo de apendicitis aguda existen muchas entidades. El cuadro presenta las más importantes: mujeres jóvenes, edades menores de 30 años, multiparidad. El segundo trimestre es un momento en el cual se produce una mayor incidencia de perforación. Algunos grupos raciales también están involucrados. Se ha observado mayor incidencia de apendicitis aguda en mujeres de raza negra y en mujeres hispanas. La malnutrición por defecto, ¿no? En este caso no es la obesidad la que causa el problema, sino la desnutrición. También se ha observado algo curioso, que las mujeres que tienen seguros médicos tienen un riesgo incrementado de padecer apendicitis aguda durante el embarazo. Ese es un esquema muy importante, nos muestra la forma como crece el útero durante el embarazo y cómo va ocupando todo el abdomen. Esta imagen es relevante en el sentido de que el apéndice, como vamos a ver luego, es una estructura, acá lo tenemos en la diapositiva que pueden ustedes visualizar, va modificando su posición a lo largo del embarazo. De tener una posición que va orientada hacia abajo en la fosa ilíaca derecha, debajo del ciego, eh, pasa a ser suprasecal en algunos casos hasta alcanzar la altura de la vesícula biliar, cuando el útero crece y lleva hacia arriba por empuje al colon ascendente y al colon transverso, y junto con el colon ascendente sube el ciego, perdón, y junto con el ciego sube el apéndice. Y la imagen es bastante demostrativa de lo que se está hablando. Como toda patología, cuando tenemos un cuadro de abdomen agudo en el que sospechamos de una apendicitis aguda, hay que establecer el diagnóstico diferencial, y acá podemos observar una serie de enfermedades en las cuales se puede presentar dolor en la fosa ilíaca derecha. Tanto enfermedades de tipo ginecológico obstétrico como enfermedades no relacionadas ni con los aspectos ginecológicos ni con los obstétricos. Dentro de este último grupo tenemos, por ejemplo, la gastroenteritis, tenemos las infecciones urinarias, tenemos la pielonefritis, tenemos la colecistitis aguda, la pancreatitis y una serie de entidades que ustedes pueden ver en este cuadro que pueden dar dolor en el hemiabdomen derecho sin ser una apendicitis. Y en lo que respecta a los cuadros de tipo gineco-obstétrico, tenemos, por ejemplo, un quiste ovárico hemorrágico roto, tenemos una torsión de un quiste anexial, una salpingitis, un embarazo ectópico y una serie también de patologías que pueden ocasionar dolor siendo de causa ginecológica y que pueden confundir o retrasar el diagnóstico de una apendicitis aguda.
Como decía el autor del tratado más relevante de la obstetricia, el señor John Williams, en 1903, el diagnóstico de apendicitis aguda es más difícil que en otros momentos durante el embarazo, ya que el útero agrandado hace casi imposible explorar satisfactoriamente la región ilíaca derecha. Esto puede parecer algo sencillo, pero escrito en 1903, en una época en que no se tenía ecografía, no se contaba con los medios diagnósticos que ahora tenemos, era un concepto bastante relevante y vanguardista para su momento. En lo que respecta al diagnóstico, el diagnóstico de apendicitis aguda, según los criterios establecidos en las guías de Jerusalén y en las guías de Tokio, es de tipo clínico, laboratorial y radiológico de imágenes. En lo que respecta a los criterios clínicos, conocemos la famosa escala de Alvarado. La escala de Alvarado es una escala que ha sido diseñada precisamente para ayudar a las personas que no tienen un conocimiento especializado en cirugía de abdomen y que les ayuda a orientar el diagnóstico y poder concluir que se trata de un cuadro apendicular. En la parte izquierda de este cuadro podemos ver la escala de Alvarado en su forma original y en la parte derecha la que es modificada para las gestantes. La ecografía es un medio diagnóstico complementario importante. Lo que ustedes observan acá son los signos ecográficos que se presentan en una apendicitis. Un apéndice no comprimible, un diámetro apendicular mayor de 6 milímetros, un espesor de la pared apendicular mayor o igual a 2 milímetros, líquido libre alrededor del apéndice y una masa compleja en la zona del apéndice que puede ser pensada en un plastrón. Esto es ecografía abdominal. La ecografía transvaginal también puede servir en algunos casos. Tener en cuenta que estamos hablando de apendicitis aguda en gestantes. La ecografía transvaginal es un medio útil especialmente para el aspecto gineco-obstétrico y nos puede ayudar a descartar algunas cosas. Por ejemplo, nos puede ayudar a descartar líquido libre en el cul-de-sac, nos puede ayudar a descartar una patología de la región ileocecal como tumores secales, divertículos, tumores retroperitoneales. Nos puede ayudar en identificar, ¿no?, alguna patología anexial al describir la presencia y tamaño de los órganos genitales internos, de tal forma que nos ayuda para el diagnóstico diferencial y para definir el diagnóstico antes de actuar con esos cuadros. ¿Qué tipo de procedimiento quirúrgico se puede aplicar en una apendicitis? Bueno, la apendicitis tiene necesariamente una resolución quirúrgica de primera intención. Se puede optar por un tratamiento, una opción convencional como es la colecistectomía abierta. En este caso se recurre a la incisión de Roque Davis o a la incisión de Maburne y se extrae el apéndice por vía transabdominal. Pero también se puede recurrir a un procedimiento laparoscópico cada vez más frecuente, que es la Apendilap, ¿no? En la mayoría de hospitales del mundo actualmente se propugna la Apendilap porque es mínimamente invasiva, implica menos días de hospitalización, menor sangrado y también se ha observado menos complicaciones, sin contar el aspecto estético que para algunas personas es especialmente relevante. En el caso de la Apendilab, el esquema que se muestra en la diapositiva en este momento muestra las zonas de ingreso de los trócares del proceso para el proceso de laparoscopía que tendrían que cambiar por el crecimiento del útero. ¿Qué es mejor, hacer una apendicectomía convencional o una Apendilab? Los estudios demuestran que no existe ventaja ni en el uno ni en el otro. Sin embargo, cada una de ellas tiene sus aspectos positivos y negativos, como he mencionado algunos de ellos para específicamente el tema de la Apendilab. Acá están las referencias bibliográficas que se han tomado en cuenta para esta presentación. Y bueno, es todo lo que tenía que mencionarles con respecto a este tema. Les agradezco mucho por su atención. Espero que nos volvamos a ver pronto. Muchas gracias.